Soberano Señor sacramentado. Un jueves más venimos aquí a rezar, a pesar de la lluvia, de todos los condicionantes, Señor, hemos venido porque queremos estar contigo, porque tanto te amamos que nada nos lo impedirá, como dice un salmo muy bonito, ¿no? Que dice: las aguas torrenciales no apagarán el amor de Dios, ¿no? Dice el Cantar de los Cantares, lo dice, ¿no? Pues bueno, pues esto es lo que hoy experimentamos, ¿no? Ni las aguas torrenciales, Señor, pueden apagar nuestro amor hacia ti. Pues vamos a rezar con el Evangelio de este domingo, para preparar también la fiesta de este domingo. Dice así, de San Mateo: en aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces le replicó: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, este pasaje es muy conocido, ¿verdad? Lo sabemos muy bien. Pero es curioso cómo empieza con un piropo a Jesús, con varios piropos, Le empiezan dorando la píldora para luego atacarle, pero es bonito, ¿no? Ya que estamos rezando, hacer nuestros estos piropos que le hacen al Señor. ¿Cómo le describen al Señor en su época? Le dicen: Señor, que eres sincero, que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad y que no te importa nadie, porque no te fijas en las apariencias. Esa es la descripción que dan en la época de Jesucristo los que van contra él. Por lo tanto, tiene pinta de ser muy verdadero esto que dicen de ti, Señor. Pues bueno, qué bueno es contemplar a Jesús en su humanidad y decir: ¿cómo es este mundo? Porque nosotros, como cristianos, estamos llamados a imitar a Cristo y por lo tanto a que esto mismo que dicen de Cristo lo puedan decir de nosotros, que eres sincero, que buscas el camino de Dios conforme a la verdad, es decir, que eres un gran buscador de la verdad en tu vida, que no te importa a nadie, en el sentido de que no te fijas en las apariencias. Ojalá esto se puede decir de nosotros, ¿verdad? Fijaos, la sinceridad es una virtud que hoy escasea mucho, ¿verdad? El ser sinceros hoy parece como un insulto, ¿no? ¿Puedo ser sincero? Parece que vas a decir algo malo de la otra persona, ¿no? Y hay que pedir permiso. La sinceridad no está bien valorada. Pero en el fondo la sinceridad es al modo en que tú, Señor, la vives o conforme te la piropean, que es sinceridad en cuanto búsqueda de la verdad. No sincero solamente el que sin filtros, ¿verdad?, dice lo que le piensa, sino sincero en cuanto a alguien que está siendo fiel a esa búsqueda de la verdad. Y esto es una virtud que hoy escasea. Y escasea también entre nosotros, que podemos pensar: no, nosotros no, nosotros también escasea mucho. Ejemplos, hay muchos, ¿verdad? Yo siempre me acuerdo mucho el ejemplo de los titulares. La gente lee el titular y se queda ahí, y poquita gente se pone luego a leer la noticia, ¿no? Y entonces te llegan todo tipo de personas con cosas eclesiales, ¿no? El Papa ha dicho que, ¿no? O ha salido que van a cambiar esto en la Iglesia, ¿no? Y dices: oye, hay que leer un poco más, ¿no? Como el otro día que salió una noticia que decía: se pondrá fin
se van a cerrar los césped artificiales. Y uno dice, ahí va, ¿no? Y a uno lee la noticia y dice, no, esto es mentira, el titular es engañoso. Bueno, pues ser buscadores de la verdad es algo que tenemos que intentar hacer. En primer lugar, con los demás. ¿Cuántas veces, verdad, nos confesamos de que mentimos? Y es bueno, ¿verdad?, como el decir, Señor, yo quiero ser fiel a la verdad. Yo quiero dejar de mentir. No, es que son mentiras pequeñas, para salir al paso, para quedar bien. Pues bueno, yo creo que es bueno delante del Señor preguntarnos por esos motivos que nos llevan a no ser sinceros, ¿no? El quedar bien, ¿no? ¿Cuántas veces, verdad, es el motivo de esa mentira? Y uno cuando ve el piropo que te sueltan, Señor, ¿verdad? Dicen, eres sincero porque no te importa a nadie. Es decir, porque no te importa el juicio de nadie. ¿Cuántas veces aparece en el Evangelio que el Señor está predicando y dice que su predicación fue tan dura que la gente se iba? Al Señor le daba igual, porque venía a hablar con sinceridad. Por eso qué bueno es el decir, Señor, no quiero mentir, quiero ser fiel a la verdad, no usar pequeñas mentiras para salir al paso. Y eso nos hará ser auténticos seguidores de Cristo. Ya os digo, cosas pequeñas, cosas grandes, incluso en el trabajo, que a veces la gente ya se ha acostumbrado a mentir. Pues qué bueno, Señor, ¿no?, pedirte esta virtud, ser sinceros con los demás. Y también ser sinceros con nosotros mismos, que esto es muy importante. Ser sinceros con nosotros mismos significa, por ejemplo, venir a rezar hoy sin miedo a sacar temas de conversación con Dios. Porque a veces parece, por ejemplo, que solo en Cuaresma nos planteamos esa búsqueda de la sinceridad en nuestra vida, ¿no? De ver nuestras esclavitudes, de ver qué más podemos hacer por el Señor. Y es muy bueno, ¿verdad?, que esto nos ocurra en Cuaresma, pero la pregunta es, ¿y por qué el resto del año mi oración no es tan auténtica? ¿Por qué quizá no somos tan sinceros? Porque nos da miedo lo que nos podamos encontrar en esa oración. Porque nos podemos encontrar pues más exigencia del Señor. Nos podemos encontrar pues que nos pide una mayor cruz, una mayor entrega. Y nos da miedo esa verdad. Y por eso podemos no ser sinceros en nuestra oración, porque tenemos miedo a que Dios nos pida cambiar, aunque sean cosas muy pequeñas, pero nos da miedo que nos pida cambiar, que nos pida pues una mayor entrega, nos da miedo. Por eso, Señor, ayúdanos a ser sinceros contigo, con nosotros mismos, pero delante de ti. Por eso cuánto bien nos hace la confesión. En ese examen de conciencia que hacemos antes de confesarnos, es donde realmente decimos, Señor, quiero ponerme en verdad para poder confesarme. ¿Y cuánto bien nos hace? Porque descubrimos cosas que estaban ahí ocultas, que no nos habíamos dado cuenta y que son una gran fuente pues, de inspiración para seguir mejor al Señor. Por eso la sinceridad, qué importante esta virtud que hoy día escasea tanto, que nosotros la anhelemos y te la pidamos, Señor. Queremos ser como tú. Que no nos importe el juicio de nadie. Que no nos fijemos en las apariencias, sino que vayamos, ¿verdad?, a lo profundo. Y entonces, después de decirle este piropo al Señor, ¿qué hacen? Atacan, ¿verdad? Y le hacen una pregunta pues de moral, como quien diría, ¿verdad?, de doctrina social de la Iglesia. ¿Es lícito pagar, no pagar? La moralidad, que siempre es lo que a la gente más lo cuestiona. Bueno, es normal tener dudas morales, ¿no? Y nos puede pasar continuamente, ¿no? Nos aparecen circunstancias que nos hacen dudar de si hacemos lo correcto, no hacemos lo correcto, cuál es el camino de Dios. Y eso es bueno.
porque significa que somos buscadores de la verdad. Lo malo sería, pues decir, me da igual, yo hago esto porque es lo que yo creo que es lo correcto. Y no acudir al Señor, ¿verdad?, a preguntarle, como hace mucha gente, ¿no? ¿Qué dice la Iglesia sobre este tema? Es un acto de humildad y de búsqueda de la verdad, donde en el fondo quieren decir, ¿qué nos dice Dios? Quiero luz porque tengo dudas, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Pues que quien es buscador de la verdad necesita formarse, necesita leer, necesita escuchar charlas, conferencias, cosas, ¿no? Pero lo necesitamos, porque para poder buscar la verdad hace falta, como se dice en filosofía, ¿no?, apoyarse en gigantes, porque entonces vemos más lejos que si simplemente, ¿no?, escudriñamos con nuestra mirada. Y apoyarse en gigantes significa esto, ¿verdad?, formarse a través de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy retomando un poco el catecismo de la Iglesia. Oye, y es que es maravilloso cuando lo leo ver todo lo que la Iglesia dice, ¿no? Con qué claridad, cómo abre frentes nuevos que nunca me había fijado en ellos. El catecismo, que es lo de toda la vida, pues es algo nuevo siempre, ¿no? Qué bueno es leer, qué bueno es formarse. ¿Y cómo hacerlo? No hace falta estar al día en las bibliotecas de la zona, ¿no?, a ver cuál es el último libro, tal, ¿no? Oye, tenemos la gran suerte, pues por ejemplo, que tenemos Internet. El Papa, por ejemplo, saca cada 2 por 3 algún documento, ¿no? Esta semana ha sacado uno, por ejemplo, de Santa Teresita de Lisieux, ¿no?, sobre la confianza. Y uno dice, oye, pues voy a leerme esto, ¿no? Sacó hace poco la Laudate Deum sobre el cambio climático. Oye, pues voy a leerme esto. Qué importante. Si queremos ser buscadores de la verdad, hay que buscarla, ¿eh? Y con buen sentido. Esto es claramente, le preguntaban al Señor no porque eran buscadores de la verdad, sino para pillarle, ¿no? ¿Y cuánta gente hay a nuestro alrededor que hace lo mismo con nosotros? Nos pregunta cuestiones morales para pillarnos, ¿no? Y muchas veces nos pillan, porque pues no estamos formados, no sabemos dar la palabra correcta, no sabemos cómo distinguir, ¿no?, aquello que nos están planteando. Por eso, Señor, qué importante, y no solo en temas así como de moral, sino en cosas muy básicas de la vida cristiana. Vosotros, muchos de los que estáis aquí, venís a misa diaria. Oye, qué importante es leer de vez en cuando algún libro espiritual de algún santo, de alguien, sobre la Eucaristía, para profundizar más en ella, para poder saborearla más, disfrutarla mejor. O quien se confiesa, ¿no?, con frecuencia. Oye, qué bueno es cogerse algún libro sobre la confesión, que aclare dudas, que ayude, ¿no? Los curas entre nosotros siempre compartimos experiencias, ¿no? Fíjate, pues este libro le ayuda mucho a la gente, genial, pues así lo puedo recomendar yo a otros, ¿no? Oye, y es que hace mucho bien a la gente leer. Por eso, que no nos acostumbremos, que seamos buscadores. Y entonces el Señor les da la respuesta, que nos la conocemos de memoria, ¿verdad? Esta frase, este lema: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, como aquí estamos gente que amamos mucho a Dios, ¿no? O eso espero, ¿verdad?, que por eso estamos con el Señor este ratito. Qué bueno es quedarnos con la segunda proposición de esta frase: dad a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que te corresponde, Señor? La respuesta es muy fácil: la totalidad de mi vida. Dad a Dios lo que es de Dios, todo mi ser, Señor, te lo debo. Por eso, ¿qué es lo que me toca? ¿Cómo me toca corresponder a Dios? En totalidad. Esto os lo puedo decir aquí a vosotros, ¿eh? El domingo no lo puedo decir porque no lo entendería la gente quizá, pero vosotros que amáis mucho a Dios, sí que os lo puedo decir. Totalidad. No, es que yo rezo 5 minutos al día. ¿Y ya?
¿Eso es lo que le das a Dios de tu vida? Dad a Dios lo que es de Dios. No significa que tengamos que hacernos monjes o monjas, ¿verdad? Todo el día rezando. Pero sí que uno dice, oye, en las 24 horas que tiene el día, Señor, ¿cuánto tiempo te he dado? No cuánto tiempo he estado rezando, ¿cuánto tiempo te he dado? Porque en el estar, yo qué sé, planchando en casa, en estar haciendo la cocina, en estar en el autobús yendo al trabajo, ¿por qué ahí no puedo dar gloria a Dios? ¿Por qué ahí no le puedo devolver a Dios lo que es de Dios? Pues claro que podemos. Y de hecho es nuestro deber darle lo que responde, que es la totalidad de mi vida. Buscar a Dios en el descanso y en el trabajo, pero buscarle constantemente. Buscar modos de entregarme más a Él, de hacer que mi vida sea una continua respuesta a Dios. Y a veces los santos nos ayudan mucho a vivir esto, ¿no? Esta semana hemos vivido un santo que yo le tengo especial predilección, a San Ignacio de Antioquía, que os pongo un poco el contexto de su vida. Este hombre iba al martirio, a los leones, al circo, ahí le soltaban y que se lo comiesen los leones, ¿no? Imaginaos qué muerte. Y él sabía, se estaba preparando para eso. Y entonces en ese camino, él dice, voy a escribir cartas para animar en la fe a las 7 comunidades, ¿no?, que él conocía. Entonces escribe una carta para cada una de esas comunidades. Y entonces, ¿qué ocurría? Que en el trayecto que él estaba de camino al martirio, de vez en cuando iban a visitarle cristianos. Oye, Ignacio, ¿qué tal estás? Oye, que te podemos sacar de la cárcel, ¿eh? Que podemos... Y entonces él les decía eso tan bonito, ¿no? Dejadme vivir, no permitáis que muera. Pero lo decía de un modo sobrenatural. Dejadme vivir, quería ir al martirio, no permitáis que muera. Y entonces decía, quiero ser como el Señor en la Eucaristía. Él decía, quiero ser trigo molido por los dientes de las fieras, para así convertirme en pan de vida. Cuando uno lee estos testimonios de santos, uno dice, este Señor sí que entendía lo que es la Eucaristía y no yo, ¿verdad? Este entendía, ¿verdad?, que una vida entregada era esto, una vida entregada por el Señor. Por eso, pues qué importante, ¿verdad?, darle a Dios lo que es de Dios. San Ignacio lo entendía perfectamente, decía, de Dios es mi vida, se la quiero entregar entera. Y a veces nosotros, ¿cómo nos cuesta, ¿verdad?, sacar un poquito de tiempo, ¿no? Oye, hoy que está lloviendo, ¡oh, qué pereza ir a misa!, ¿no? Tal. ¿Cómo nos cuesta devolverle a Dios lo que es de Dios? Pues vamos a seguir rezando cada uno, ¿eh? Tenemos aquí a la verdad de las verdades, que es el Señor, que es Dios. Pues vamos a contemplarle y a pedirle que seamos auténticos buscadores de la verdad en nuestra vida.